Benedicite, muy buena jornada. Comenzamos hoy una serie de colaciones sobre nuestro padre San Antonio Abad. Es importante poder ubicarlo en el contexto histórico. Antonio vivió entre los años 251 y 356 después de Cristo en Egipto. Todo lo que sabemos sobre él es a través de la vida de San Antonio escrita por San Atanasio y algunos de los apotegmas que nos llegan hasta hoy. La obra de San Atanasio no es una biografía en el sentido de cómo entendemos en nuestro tiempo ese concepto. Más bien, es un tratado sobre la vida monástica que se fundamenta en dos ejes: la obediencia a las Sagradas Escrituras y la soledad monástica. La vida de Antonio se caracteriza en un contexto bastante significativo. Ahí se desarrolla, ya que hay dos hitos históricos que marcan una transformación del cristianismo en ese período. Por un lado, la paz de Constantino en el año 313 después de Cristo y el edicto de Teodosio en el año 318 después de Cristo. Esta transformación pone fin a las persecuciones que experimentaba el cristianismo y una de sus consecuencias es la conversión masiva impulsada por el imperio, lo que genera en muchos cristianos un estado de inconformidad y marchan al desierto. Ya, por cierto, en el desierto algunos otros habían marchado tiempo antes para salvarse de las persecuciones. La vida monástica, podríamos decir, es la continuación de la espiritualidad martirial que caracterizó al cristianismo primitivo, y es así que los lugares solitarios se poblaron rápidamente de hombres y mujeres que abrazaron la vida monástica. Hacia fines del siglo IV, un grupo de monjes pide a Atanasio que escriba la vida de San Antonio, tarea que este padre de la Iglesia concreta poco tiempo después. Leyendo su obra, encontramos que la vida de Antonio nos sorprende, nos desconcierta, ya que presenta excesivas fantasías, sobre todo para nosotros, lectores del siglo XXI. No obstante, tenemos que tener en cuenta que es una forma, un recurso que utiliza San Atanasio para exponer pautas de vida a los monjes y las monjas, ya que, al parecer, según algunos estudiosos, se trataría más que de una biografía, de una regla monástica, una regla de vida en forma narrativa para quienes abrazan la vida monástica. Es necesario, al leer la vida de San Antonio, tener algunos criterios para la lectura. En primer lugar, tener en cuenta el lugar fundamental que ocupan las Sagradas Escrituras en la vida de Antonio, fundamentalmente cuando éstas son leídas en comunidad en el templo. Un segundo aspecto a tener en cuenta es el camino ascético que recorre a lo largo de su vida, cuya meta es la metanoia, el arrepentimiento-conversión, para su cristificación, es decir, la configuración de Antonio con Cristo. Esta ascesis es el comienzo de una vida nueva, de disconformidad y ruptura con la mediocridad de la cultura, la sociedad y la Iglesia.
Un tercer aspecto a tener en cuenta en la lectura de la vida de Antonio es el principio de antropología mística presente en la mayoría de las religiones. A menor carne, más espíritu. Una antropología capaz de considerar al ser humano como un ser bio, psico, socio, espiritual. Una antropología que demanda un conocimiento profundo del sí mismo para encontrar a Dios, de quien somos imagen y semejanza. Un cuarto aspecto a tener en cuenta es la dimensión personal, existencial, desde la que Antonio busca a Dios. Una búsqueda creativa e inquieta, capaz de dejarlo todo, de arriesgarlo todo, de apostarlo todo, de prescindir de las seguridades. Es importante, por ahí, detenernos y leer la parábola del tesoro escondido del Evangelio, pues nos lleva a entender la búsqueda de Dios y las renuncias de Antonio. Una dimensión personal, existencial, donde elegir es renunciar. Una quinta característica, quinto elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la vida de Antonio es la lucha contra los demonios, es decir, la clave demonológica, donde el combate espiritual se centra en controlar recuerdos, pensamientos, intenciones, sentimientos y deseos. Estos son sinónimo de demonios. Son las dinámicas intrapsíquicas que afloran en Antonio, pero también en nosotros. Esta lucha contra los demonios, o combate espiritual, le exige abandonar la fe mágica para alcanzar la fe crítica, abandonar la fe ingenua para alcanzar la fe crítica, salir de su zona de confort religiosa, permanentes desplazamientos en busca del encuentro con Dios en la soledad. El combate espiritual en la vida de Antonio nos descubre un proceso de madurez, de purificación, de liberación. Antonio es liberado y sanado. Ahora bien, comentemos entonces algunos aspectos de la vida de Antonio, algunos datos históricos que nos sirven para poder entenderlo. Su biógrafo es San Atanasio, como decía hoy, que escribe en el año 360 la vida de Antonio y aportó algunos datos históricos y muchos de carácter legendario. Sabemos que nació en Egipto, por ese entonces, bajo el dominio del Imperio Romano, cerca de Heraclópolis Magna, en una aldea llamada Comas, probablemente hacia la mitad del siglo III. Se lo ubica en el año 251, aunque es inseguro este dato. El año de su nacimiento es producto de un cálculo realizado en función del año de su muerte, en el año 356, y la información que proporciona San Atanasio en la vida de San Antonio,
que se produjo dicha muerte cuando tenía 105 años nuestro padre San Antonio. Su nombre siempre va acompañado de Antonio el Grande, Antonio el Egipcio, Antonio el Eremita, Antonio Abad, o como lo llaman los apotegmas, Abba Antonio. Cuenta San Atanasio que pertenecía a una familia adinerada y que muriendo sus padres, cuando tenía 20 años, vendió todas sus posesiones, entregó el dinero a los pobres y se dedicó a la vida ascética, primero en la periferia de su aldea y luego fue buscando lugares más solitarios, Píspir, Arsinoe y el monte Colsim. Si bien es considerado fundador del monacato eremítico o anacorético, esto es inexacto. Antes de Antonio hubo otros monjes, por ejemplo, San Pablo de Tebas, a quien visitara y sepultara Antonio. Sin embargo, es considerado tal por la influencia que ejerció en el movimiento anacorético de su tiempo. En Píspir se le unieron discípulos fundando una colonia de ermitaños. Sucedió lo mismo en Arsinoe. Si bien ejerció la paternidad espiritual sobre el conjunto de sus discípulos, nunca vivió en un cenobio, caracterizándose por llevar una vida eremítica en la soledad del desierto. Antonio muere en el año 356, a la edad de 105 años, según nos narra San Atanasio, en el monte Colsim, en Egipto, y fue sepultado en un lugar secreto a solicitud suya a sus discípulos. Antonio es venerado como santo tanto en Oriente como en Occidente por la Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana. En un próximo video, en una próxima entrega, estaremos compartiendo la vida de San Antonio Abad, leída por un eremita del siglo XXI. A continuación, compartimos algunas claves que Atanasio nos proporciona en su obra. Por otra parte, estas mismas claves sirven como ejemplos de vida para quienes proyectan o proyectamos o llevamos vida eremítica en este siglo XXI. La primer clave de lectura es el monje y la Biblia. Atanasio resalta la capacidad de escucha de la palabra de Dios por parte de Antonio. En definitiva, la actitud que debe cultivar cada persona que asume la vida monástica. Es importante señalar la diferencia entre escuchar y oír. Antonio escucha porque presta atención a lo que oye, es decir, los sonidos que percibe el oído. Atanasio presenta dos escenarios en relación al vínculo entre el monje y la Sagrada Escritura. Antonio va camino al templo reflexionando. Mientras caminaba, iba meditando y reflexionando cómo los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al Salvador. Cómo, según se refiere en los Hechos de los Apóstoles, la gente vendía lo que tenía y lo ponían a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados
y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así. Antonio escucha en la celebración. Entró a la iglesia, sucedió que en ese momento se estaba leyendo el pasaje de Mateo 19:21 y se escuchó que en el pasaje el Señor dice al joven rico: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven, sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Un poco más adelante, Antonio cita otra situación similar. De nuevo entró en la iglesia, escuchó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no se preocupen por el mañana. En el primer escenario se presenta la dimensión personal entre el monje y la Biblia, que se da, en primer lugar, en la lección divina y, en segundo lugar, en la rumia durante la jornada, es decir, el recuerdo y la repetición de textos bíblicos. En el segundo escenario se presenta la dimensión comunitaria o eclesial entre el monje y la Biblia, dimensión comunitaria que se da aunque el monje sea eremita, en la proclamación de la Sagrada Escritura en la celebración litúrgica. El escuchar de Antonio en ambos escenarios, tanto en la dimensión personal como en la dimensión comunitaria, nos remite a los relatos bíblicos vocacionales. Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, en Moisés, en Éxodo capítulo 3 y 4, en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 10, y tantos otros testimonios que proporcionan las Sagradas Escrituras. Atanasio presenta a Antonio escuchando, no oyendo. Presta atención a lo que escucha y actúa. Relata Atanasio: como si Dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio inmediatamente salió de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados, 80 hectáreas de tierra muy fértil y muy hermosa. Lo vendió. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Y más adelante escribe Atanasio: no pudo soportar mayor espera, sino que fue y distribuyó a los pobres también esto último. Colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza, entregándosela para que la fuesen educando. Entonces él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo, cerca de su propia casa. Atanasio lo presenta como un modelo a seguir por quien se prepara a emprender la vida monástica o ya se ha iniciado en ella. El monje es quien escucha a Dios, que se comunica en las Sagradas Escrituras, rumiadas en el encuentro personal y proclamadas en el encuentro comunitario, pero que se caracteriza por un diálogo personal. Escribe Atanasio: como si Dios le hubiere puesto el recuerdo de los santos
y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él. El monje escucha y responde como lo hizo Antonio. Hermanas, hermanos, en una próxima entrega estaremos hablando sobre la segunda clave de lectura, el monje y la ascesis. Tengan muchas bendiciones.